Qué bueno, vamos entonces a tener un pequeño tiempo de oración para luego poder repartirnos en nuestras respectivas clases. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por en esta mañana permitirnos haber llegado hasta aquí y poder, Señor, dedicar este tiempo para poder estudiar, poder compartir de tu palabra. Te pedimos, Señor, que a cada uno de los que estamos aquí, independiente de la edad, de la clase que le corresponda, puedas tú hablar, Señor, a nuestras vidas, a nuestro corazón, y que tu palabra pueda hacernos meditar, Señor, pueda tocar aquello que quizás está endurecido por el pecado o que no nos hemos dado cuenta. Señor, ayúdanos para que tu palabra pueda ser esa luz y esa corrección, Señor, que nuestra vida necesita para poder ser agradables delante de ti. Así que te pido en esta hora, Señor, que seas tú usando a cada maestro y también tocando a cada alumno para que lo que vamos a estudiar hoy pueda tener fruto, Señor, cuando sea el momento. Así que te pedimos por esta reunión, te pedimos por nuestros hermanos que quizás todavía estén en camino, para que puedan llegar, Señor, sin inconveniente, y te damos las gracias por todo lo que haces en nuestra vida, en nuestra iglesia, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Ya, entonces están autorizados los niños, los jóvenes, a poder ir a sus clases. Algunos no parecen niños, sí. No, son los maestros. Bien. Vamos entonces a continuar nuestro estudio que está en qué libro, ¿se acuerda? ¿En qué evangelio? Muy bien, hermana Georgina. Estamos en Lucas. ¿Y en qué capítulo vamos? 22. 22 vamos. ¿Y se acuerdan más o menos qué vimos la clase pasada con nuestro hermano Flavio? Le voy a dar 30 segundos para que abra su Biblia. Claro. El Señor Jesús estaba preparándose para la cena. Claro, pero él se estaba preparando para la cena, ¿cierto? Ahí vimos lo que ustedes están mencionando que tiene que ver principalmente con Judas, ¿cierto? Que Satanás entró en el corazón de Judas para que éste pudiera empezar a maquinar en su corazón cómo iba a entregarlo, ¿ya? Pero estamos en el contexto de la Pascua, ¿cierto? Y en ese contexto de la Pascua el Señor dijo, mira, necesitamos un lugar donde celebrarla y tomó a 2 de sus discípulos para que fueran a un lugar, no diciendo dónde era ni cómo era, sino que los manda con algunas pistas para que solamente ellos supieran dónde iban a estar. Judas y el resto de los participantes quedaron ahí en duda, porque ellos no fueron, así que no sabían, no dieron dirección, no pusieron el GPS, ¿no es cierto? Nos encontramos en tanto con tanto, sino que iban a esperar solamente cuando fuera el momento, el Señor Jesús los iba a llevar donde Él ya sabía y donde lo estaban esperando estos discípulos que habían estado ya preparando lo que iba a ser la celebración de la Pascua. Pregunta, antes de que iniciemos la lectura de hoy día. Remontémonos 2000, 3000, 4000 años atrás. ¿Quiénes celebraban la Pascua? Los judíos, perfecto. ¿Qué representaba la Pascua para ellos? Sí. ¿Qué recordaban ahí? La salida de Egipto. ¿Y cómo lo había pasado el pueblo en esas vacaciones que tuvieron en Egipto? Horrible, ¿cierto? No eran vacaciones, era un tiempo de esclavitud. El pueblo estuvo esclavo en Egipto durante muchísimos años, sufriendo todas las calamidades que puede sufrir un esclavo. ¿Ya? No estaban de vacaciones. Estuvieron trabajando, pasando hambre, pasando rabia contra sus opresores egipcios, etcétera. Y entonces cuando recuerdan la Pascua, ¿qué recuerdan aparte de todo esto? ¿Qué celebraban? Que salieron de la esclavitud. Muy bien, gracias Jenny. Eso es lo que ellos recordaban. Todo esto que dijimos y culminaba precisamente con la liberación del pueblo que había sido oprimido y esclavo y que había sido liberado de la mano de Moisés, pero en el plan perfecto que Dios tenía. Fue Dios finalmente el que
movió todos los hilos, mandó las plagas y todo lo que hizo para poder liberar al pueblo, ¿cierto? Y ahí es donde volvemos a la clase que dio Flavio, donde él recordó que pasó un ángel de la muerte por Egipto, donde también estaba el pueblo de Israel, a matar a los primogénitos, pero hubieron algunos que se salvaron. ¿Y quiénes habían sido esos que se salvaron? Los que habían marcado con sangre la puerta de sus casas, ¿cierto? Entonces eso significa que alguien o algo tuvo que morir para que pudiera haber sangre en esa puerta, ¿correcto? Entonces ellos recordaban entonces ahora, que estamos en el contexto de la Pascua, todo lo anterior. ¿Y cómo lo hacían? ¿Se acuerdan lo que explicó Flavio, no? Con un animalito que se sacrificaba, había sangre nuevamente de por medio, y además preparaban, digámoslo así, un picoteo, un picadillo. Ponían hierbas, tenían algunas cositas para tomar, y las hierbas, como bien dijo Ítalo, eran amargas. ¿Con qué finalidad? Con lo mismo que dijimos antes, recordar los malos momentos que ellos habían vivido en Egipto. Ese amargo momento, esos amargos años. ¿Ya? Todo eso es lo que rodeaba este contexto de la Pascua, que estaba en época de celebrarse, de recordarse. Última pregunta. ¿Jesús había celebrado antes la Pascua? ¿O esta es la primera vez que la celebraba? La primera, dicen algunos. Lo más seguro es que no. Que la haya celebrado muchas veces antes, porque recordemos que cuando estamos aquí, Jesús ya tenía más de 30 años. Entonces, siendo judío, probablemente le tocó celebrarla a los 32, a los 31, a los 30. Lo que hace diferente esta Pascua, y que es conocida humanamente hablando, es que iba a ser la última vez que él comía con sus discípulos. Y por lo tanto era la última vez que él iba a celebrar la Pascua. Porque, y aquí viene lo importante de la lección de hoy día, va a haber un cambio radical entre lo que era esta celebración, que marcaba la Pascua, con lo que va a marcar de aquí en adelante, que es la cena del Señor. ¿Ok? Vamos entonces a la lectura. Lucas capítulo 22. Voy a leer del 12 para que recordemos cómo terminamos el domingo pasado. 22:12 de Lucas. Dice, entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Es decir, le estaba diciendo dónde tenían que hacer los preparativos para sentarse a comer y a celebrar la Pascua. Dice el 13, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Ok? Entonces estos dos discípulos estuvieron ahí trabajando desde temprano, sacrificaron el animalito, prepararon las hierbas, pusieron la mesa, dejaron todo listo para cuando el Señor Jesús llegara con el resto de los discípulos a celebrar la Pascua. Entonces, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Quiénes estaban entonces celebrando la Pascua junto a Jesús? Sus apóstoles. 11 más 1, digamos. ¿Sí? Estaba ahí también Judas. Versículo 15, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Le llama la atención que él dijera eso o no? Bien, vamos a seguir leyendo, de ahí vamos a entrar en detalle. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ya, hasta ahí vamos a dejarlo. Entonces, como ya había anticipado recién, este evento
va a marcar un antes y un después. Esta fecha, que había sido históricamente recordada como la celebración de la Pascua y de la liberación del pueblo de Egipto y recordar lo amargo y todo lo anterior, va a tener un quiebre. Y a partir de ahora marca otro hito distinto, que es la Cena del Señor. ¿Ya? En el Antiguo Testamento encontramos un montón de figuras de cosas que Dios está haciendo. Y estas figuras apuntan a la redención del ser humano de la mano de un Salvador. ¿Sí? ¿Se acuerda ahí en Génesis cuando dice que Él va a herir en el calcañar, pero el Señor le va a herir en la cabeza? Está hablando de un Salvador que está en lucha y que va a vencer a Satanás. Se instaura el tema del sacrificio de animales para el perdón de pecados. Figura de lo que iba a venir. Y así un montón de cosas. Todas apuntando al plan salvador de Dios. Y una de las figuras más importantes era precisamente la Pascua, donde ellos podían ver y recordar cómo ellos, siendo esclavos, habían sido liberados a través de la muerte, como ya dije, de un animalito inocente cuya sangre fue puesta en los dinteles de las puertas. Entonces esta Pascua consistía en tomar, como ya dije, un animal inocente para ser sacrificado. Esa sangre ya hacía que Dios pudiera aplacar su ira y pudiera encontrar el perdón, ese pecador que estaba poniendo el animal de por medio. Así es como se estaba cumpliendo el perdón de los pecados, ¿ya? A través de la muerte de un animal inocente que derramaba la sangre puesto en el lugar de la persona. Y muchas veces Dios aceptaba ese sacrificio. Digo muchas veces porque otras veces no era de corazón y ese sacrificio no era agradable delante de Dios. Y muchas veces sabemos de personas que murieron incluso ofreciendo sacrificio. El animalito que se presentaba ahí era voluntario. Uno iba a elegir así y había un corderito que levantaba la patita, movía la oreja, decía yo. ¿No, cierto? Se elegía, probablemente contra su voluntad, digamos, y era llevado al altar. Pero vamos a ir viendo algunos contrastes de esta historia, de lo que pasó durante la Pascua y antes de la Pascua, con lo que el Señor Jesús vino a hacer. Y uno de ellos, por ejemplo, es precisamente esto: el voluntario, voluntariamente. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan. Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10, se salvaron, no lo voy a hacer leer para que quede aquí en la grabación, lo voy a leer yo. En Juan capítulo 10, en el versículo 17, el Señor Jesús dice lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué le dice eso respecto al voluntarismo, al ser voluntario? El animalito, estamos claros, no era voluntario. Pero ¿y el Señor Jesús? Voluntariamente, Él se ofreció, o Él ofreció su vida para este sacrificio que iba a venir. Perdón si es que estoy dando alerta de spoiler, pero el Señor Jesús va a morir en la cruz, ¿ya? Para que no se sorprenda más adelante. Él entonces pone su vida voluntariamente, a diferencia de lo que hacía este animalito. Ahora, por favor, vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. En la Pascua, nosotros recordamos o estamos leyendo, ¿no es cierto?, cómo el pueblo seguía todo lo que había pasado hacia atrás. Su ley, sus sacrificios, sus tradiciones, lo que ellos tenían que hacer con el animal, etc. Y en Hebreos capítulo 10 nos encontramos con lo siguiente. Dice, porque la ley teniendo, versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, sí, cumple, sirve, pero no es lo ideal. No puede cumplir con lo que tiene que cumplir, sino que solo es una ayuda, por decirlo de alguna manera. Después dice el versículo 2, de otra manera, cesarían de ofrecerse los sacrificios, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Sería suficiente, pero no lo es. ¿Qué dice el 3? Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Vemos entonces que todo lo que el pueblo hacía era una medida paliativa, que aplacaba la ira de Dios, que le servía para poder tener el perdón en ese momento. Pero como el ser humano es continuamente pecador, ese sacrificio, digámoslo así, expiraba, vencía, y nuevamente tenían la necesidad de volver a repetirlo y volver a buscar el perdón de parte de Dios. Vemos entonces, voy a volver a citar a Flavio, perdón Flavio, te he citado harto hoy día, pero en el capítulo pasado, el domingo pasado, Flavio citó lo que dijo Juan el Bautista cuando él estaba ahí bautizando personas y ve aparecer a Jesús. ¿Qué dijo? ¿Se acuerda o no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era cualquier persona, era el Cordero de Dios. Aquel que iba a ser puesto para ser sacrificado, cuya sangre iba a ser derramada, para quitar el pecado del mundo. Estábamos viendo que el de los animales no era completo, no era perfecto. Pero Dios tenía otro plan. Y es lo que podemos leer a continuación. Miren, si saltamos ahí unos versículos, llegamos al 12, donde dice lo siguiente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces podemos ir viendo, como ya decía, contrastes de lo que era antes y lo que es o lo que va a ocurrir ahora, con lo que se viene. Con este cambio en lo que era la Pascua y lo que va a ser la cena del Señor. Entonces, como ya habíamos leído, y ahora sí volvemos a Lucas 22, el Señor Jesús dijo ahí en el versículo 15, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Pregunta, ¿el Señor Jesús sabía lo que se le venía, no? ¿Y qué se le venía? ¿Algo fácil o algo difícil? Algo extremadamente difícil. ¿Él quería pasar por eso? Voluntariamente no. Él dijo, Señor, que pase de mí esta copa. Él sabía que más allá de todo lo terrenal que iba a tener que sufrir, iba a tener que experimentar la ira de Dios sobre él. Pero como estábamos viendo antes, voluntariamente él dijo que se haga tu voluntad. Y estuvo dispuesto. Entonces cuando él dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Pareciera ser contradictorio, ¿no? ¿Por qué tenía ganas si sabía que lo que se venía era horrible? Al contrario, no, yo no quería que este momento llegara, hubiéramos dicho nosotros. Pero él tenía su mirada puesta en otra cosa, estaba en otra frecuencia, distinto a lo que estaban mirando el resto, o lo que hubiéramos estado mirando nosotros. ¿Y qué era eso? El plan de Dios. Porque así como en la Pascua se recordaba la liberación del pueblo de la esclavitud egipcia y de los amargos momentos que se habían vivido, lo que el Señor venía a hacer era liberar a la humanidad de otra esclavitud, la esclavitud del pecado. Entonces ahí estaba puesta su mirada. Se iba a consumar finalmente lo que Él había venido a hacer. Derrotar la muerte, derrotar el pecado y poder ofrecer esta libertad.
para aquellos que creyeran en Él. Entonces, pareciera ser, ¿no es cierto?, contradictorio, pero no lo era. Su mirada estaba puesta ahí. Por fin llegaba el momento de ejecutar y de concretar el plan de Dios. Y los discípulos estaban ahí para presenciarlo, para entenderlo, y quizás no iban a entender nada, pero era el momento en el cual después ellos iban a recordar. Entonces, dice el Señor Jesús, deseaba que llegara este momento, y después dice el versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Se acuerda la canción que hemos cantado un montón de veces aquí cuando hacemos la cena? Que habla respecto de esto, de la cena del Señor. Hay una frase ahí que dice, y cuando estemos en gloria, cenaremos otra vez. ¿Le había puesto atención? Bueno, el Señor Jesús está diciendo acá, no la voy a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hay una promesa de que vamos a volver a participar de la cena del Señor con el Señor. ¿Cuándo? En el reino milenial, cuando esté Cristo sentado en su trono acá en la tierra, reinando. Hoy día nosotros celebramos la cena para recordar. Cuando estemos ahí, vamos a estar con Él mismo, celebrando la cena. Y le da esta esperanza a sus discípulos. Él le dice, mira, para mí es la última en este momento, pero voy a volver a comerla con ustedes en el reino milenial. Entonces, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Una promesa de parte del Señor Jesús de que Él va a volver a la tierra en su segunda venida y va a participar de la cena con sus hijos, con los creyentes. Dice después, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Existía una ceremonia al momento de la celebración de la Pascua que consistía en varios hitos, ¿ya? Y el primero era, obviamente, orar, dar las gracias a Dios por todo lo que ellos estaban viviendo y recordar también la obra salvadora de Dios, de cómo el poder de Dios los había sacado de Egipto, etc. Se daba inicio a la cena y se repartía esta copa para que todos los que estaban ahí pudieran participar de lo que venía, que era esta cena. Y aquí el Señor Jesús entrega, ¿no es cierto?, la copa y le dice que la repartan entre ellos, repartidla entre vosotros, invitando a los discípulos a que pudieran tener comunión entre ellos, a que participaran de la cena en comunión, no cada uno por su lado, sino todos juntos, como algo que va a enseñar también más adelante, pero que tiene que ver con un cuerpo. Todos juntos en un mismo sentir, participando de la cena, dando gracias a Dios por lo que había sido la Pascua y lo que iba a ser ahora la cena del Señor. Entonces les hace partícipe de esto. Mire, voy a leer aquí brevemente. Primera a los Corintios, capítulo 10. Pablo está tirando de la oreja a la iglesia en Corinto por varias cosas. Y entre ellas, por cómo participaban del recordatorio de la cena del Señor. Aquí en el capítulo 10 de Corintios, versículo 16, dice Pablo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? O sea, hay una invitación en la cena para quienes están participando de poder estar en comunión unos con otros. No se trata de solamente de ti y el Señor, sino también de cómo estás con tu hermano, participando de esta comunión, de esta cena. ¿Por qué? Porque vamos a ir entendiendo qué es lo que significa realmente la cena, ¿ya? Que obviamente trata del Señor, Él es el foco, lo que Él hizo, pero también lo que nos deja a nosotros como tarea en el día a día. Entonces dijo ahí en el versículo, volvamos a Lucas,
la repartió, ¿no es cierto? La entregó a sus discípulos, le dijo, repartidla entre vosotros, compartan, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo mismo, ¿cierto? Palabras de esperanza para sus discípulos. Nuevamente les dice, el reino de Dios venga. ¿Sí? Ya Él les había advertido hartas veces que iba a padecer. Les había advertido que iba a morir y que iba a resucitar. Y ahora les está también recordando que ese no es el fin, sino que esto va a seguir más adelante. Entonces va a ser entregado en manos de pecadores. Ellos van a poder verlo dentro de poco rato más. Va a morir, pero como dije, va a resucitar. Y cuando vuelva en su segunda venida ya resucitado, va a venir con esta invitación para poder participar nuevamente de la cena con Él, ya no en memoria de Él. Dice el 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Es decir, un recordatorio de su persona, de Jesús. ¿Y qué está diciendo respecto a ese pan que él partió? Como ya había dicho yo en el principio, son figuras, es un símbolo. No es que el pan sea el cuerpo de Cristo, sino que lo representa. Y está diciendo, cuando lo parte, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. El Señor Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no significa que Él en sus células tenía concreto, gravilla. ¿Sí? Él no era un camino físico, sino que es una figura de cómo llegar a Dios. Y aquí es lo mismo, Él está diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Sabes que cuando Él parte el pan y se los da, es una nueva invitación al compartir entre ellos, a la unión del cuerpo de Cristo? Cuando ellos están ahí siendo parte y entendiendo lo que el Señor va a hacer, cómo Él va a entregarse completamente en la cruz, ellos están entendiendo eso, quizás no todavía, pero están siendo parte de esto con esta invitación de estar unidos, participando de esta cena. Que por vosotros es dado, les dijo. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando recién del animalito que se sacrificaba? Ese animalito era un sustituto. El que debía estar muriendo en ese momento por su pecado era el hombre. Digámoslo así, yo. Pero en vez de morir yo ofrecía un animalito. Y ese animalito pagaba el pato, dicho en buen chileno. ¿Sí? Pero aquí estamos viendo este mismo sustituto perfecto, que es Cristo. Por vosotros es dado. Mi cuerpo que por vosotros es dado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo confluye a esto. A que Él va a pagar el precio que va a liberar finalmente a la humanidad de esta esclavitud que es mucho peor que la de la egipcia. Ellos comían, como dijo Ítalo, hierbas amargas para recordar lo mal que lo habían pasado. ¿Y eso será mejor o peor que la esclavitud del pecado? Entonces dijo, haced esto en memoria de mí, y luego en el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Si se fijan, partió el pan con esta invitación, les estaba dando tips de lo que iba a venir. Lo más seguro es que ellos entendían poco y nada, porque incluso cuando el Señor Jesús muere, su ánimo decae, ¿no es cierto? No mirando que el Señor había dicho que iba a resucitar. Pero después que hubo cenado, quizás cuántas cosas más conversaron ahí, quizás cuántas cosas más se dijeron ahí. Probablemente ahí entre medio ocurrió, oye, ¿quién va a ser el mayor? Oye, ¿quién es el que va a entregar? No sé, hartas preguntas, hartas enseñanzas. Lo cierto es que cuando termina la cena dice que Él toma la copa y les dice, esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Los pactos, antiguamente, se cerraban, se sellaban con sangre. Esa era la forma de validar un pacto. Y acá lo que el Señor Jesús está diciendo es que la antigua manera de ofrecer sacrificio, ¿no es cierto?, para el perdón de sus pecados, quedaba atrás. Porque ahora venía la forma perfecta, la forma completa, la que agradaba a Dios. Si tú quieres llegar al Señor, si tú quieres ser perdonado, ya no necesitas pescar tu perrito, ir a buscar, comprar un cordero para sacrificarlo. Lo que necesitas es acercarte a Cristo, es recibir a Cristo, es buscarle a Él. Él es el camino. Y esto es lo que está constatando aquí. Ese sacrificio que el Señor está haciendo es el que nosotros necesitamos, es el suficiente, es el que aplaca la ira de Dios. Es el sustituto perfecto, como dijimos antes. Entonces Él está diciendo, mi sangre que por ustedes se derrama, por vosotros se derrama. Cada uno de los que estamos aquí, estamos invitados entonces, si queremos recibir el perdón del Señor, el perdón de Dios, a buscar a Cristo. Porque ahí está ese cordero que me sustituye a mí, que paga mi pecado, o que pagó mi pecado. Y que es agradable delante de los ojos de Dios. Porque como dije, hubieron otros que no lo fueron. Entonces el Señor Jesús enseña esto. Que esto que va a venir en la cruz, esa sangre que va a ser derramada en la cruz, es lo que a Dios le agrada. Es el sacrificio perfecto. Y dice entonces en el 21, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ya habíamos hablado de quién era, ¿cierto? Y también me gustó cómo Flavio lo representó cuando él decía, oye, los discípulos ni siquiera sabían, se preguntaban. Eso a mí me hace pensar mucho en cómo era Judas. Porque uno tiende a pensar por lo que ya sabe, con el diario El Lunes, como se dice, a que era la oveja negra del grupo. Pero la verdad es que entre ellos no había diferencia. ¿Quién le va a entregar? ¿Seré yo? Nadie dijo, ahí está claro. ¿Te hablan, Judas? No. No era visible. Solo el Señor lo sabía en ese momento. Cuán duro ha de haber sido para el Señor haber estado en la cena, dando estas verdades, hablando de comunión para con sus apóstoles, sabiendo que había uno que estaba atornillando para el otro lado, que ya tenía urdido en su corazón que le iba a entregar. Bueno, y no solo en su corazón, ¿no? Ya estaba. Y sin embargo, ahí estaba sentado en la mesa, mirándolo a los ojos, no entendiendo nada de lo que estaba pasando. Pero el Señor aún así continúa adelante. ¿Sabes qué? Hay un montón de personajes aquí que vimos el domingo pasado y que vamos a comenzar a ver también desde el próximo domingo, que cada uno tiene algo que enseñarnos, cada uno tiene algo que decirnos. Pero sobre todas estas cosas, así como cuando el Señor Jesús dijo que Él había deseado compartir la Pascua con sus apóstoles, podemos ver aquí también la soberanía de Dios en todo. Mirar más allá. ¿Sabes que Él no podría haber sido entregado en manos de pecadores si Dios no lo hubiese permitido? Era necesario que uno le entregara. Y por eso estaba ahí en la mesa. Porque era parte del plan soberano de Dios. Entonces es importante entender que en ningún momento esto se le escapó de las manos a Dios. Sino todo lo contrario. Siempre fue parte del plan que Dios tenía para la redención del mundo, para el perdón de pecados. Entonces de ahí en adelante, digamos al año siguiente, cuando llega el momento de celebrar, ¿qué iban a celebrar? ¿De nuevo la Pascua? ¿De nuevo iban a ir a sacrificar un cordero inocente? ¿O iban a recordar la cena del Señor? Donde ya no era necesario el sacrificio de un animal, sino que poder entender que lo que Cristo había hecho en la cruz era el camino para ellos poder llegar a Dios.
Cambia, ¿no? ¿Era la última cena del Señor? Sí. Pero ¿cuál es el sentido espiritual y verdadero de todo esto? Que es la instauración de la cena del Señor. De ahí en adelante, el Señor le enseña a sus discípulos cómo recordar esto, cómo ser partícipes de esto, hasta que Él venga. Acompáñame, por favor, a 1 Corintios nuevamente. Con esto ya vamos a terminar. 1 Corintios. Como les dije antes, Pablo estaba ahí, un poco quizás molesto con los hermanos de Corinto por hartas cosas que estaban haciendo mal, y obviamente su deber era corregirlo, era enseñarles, y eso está haciendo. No le está tirando a la oreja porque sí, sino que es para amonestarlo a que corrijan lo que está equivocado. Y ahí en el capítulo 11, no sé si se lo dije, 1 Corintios capítulo 11, vamos a ver lo siguiente, miren. Versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, ellos se juntaban a comer, lo que da a entender ese versículo, pensando en que estaban haciendo ¿qué cosa? La cena. No es que nos juntamos todos aquí porque estamos recordando la venida del Señor. Y Pablo le está diciendo, no, como ustedes se juntan, eso no es la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, ¿cómo estaban tomando lo que ellos creían que era la cena? De muy mala manera. ¿Sí? Y este tiempo de compartir que ellos tenían entre ellos tampoco era el correcto. Porque, ¿qué es lo que habíamos dicho antes cuando el Señor repartió la copa? Cuando le dijo, este es el pan que por vosotros es partido, y lo repartió. Era una invitación también a la comunión entre ellos, les dije yo recién. Y aquí estamos viendo precisamente que es todo lo contrario, y es por la razón por la cual Pablo está amonestando a estos hermanos. Porque el que tenía hambre comía por la suya, sin importarle qué estaba haciendo el otro. Y aprovechando que había vino, se servían una, otra. ¿Y cómo terminaban? Embriagados. Imagínense los que estaban afuera de esa iglesia, ¿qué pensarían de cuando se juntaban los corintios? Entonces Pablo le está diciendo, ojo ahí. Después dice en el 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Si ellos tenían pensado velar por sí mismos, si es que lo que pasa es que tengo hambre porque no desayuné, o no, es que reconozco que me curé un poquito, pero es porque tenía el estómago vacío. Quizás decían algunos. Entonces, si eso es lo que estaba en su corazón, Pablo le está diciendo, ¿sabéis que mejor quédate en tu casa? Por eso les dice, ¿o no tenéis casa donde coman y beban? Si van a venir a la iglesia a eso, mejor no venga. Lo que Pablo le está diciendo. Y para nosotros entonces, yo quiero terminar la clase de hoy con esa reflexión. Hemos aprendido, creo yo, qué es la cena del Señor, porque es importante recordar la cena del Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo participamos de la cena del Señor? ¿Hemos tomado alguna vez la importancia a la comunión entre los hermanos? Porque yo creo que todos sí le hemos tomado el peso cuando estamos ahí calladitos, meditando en la relación de uno con Dios, entendiendo, ¿no es cierto? Y recordando también su sacrificio en la cruz, su sangre que nos permite, como ya dijimos antes, ser ese sustituto de lo que yo merecía, lo pagó Él. Pero ¿y mi comunión con el hermano? ¿No es importante? El Señor Jesús enseña que sí. Y Pablo lo recalca acá. Le dice, si ustedes quieren participar de la cena, bueno, en comunión. Me gusta la hermana Georgina que todos los jueves pide por comunión del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que está instando acá la cena del Señor y lo que está instando Pablo. Por lo tanto, hermano, el mismo Pablo lo dijo, si tu hermano
o si nosotros tenemos algo contra nuestro hermano, la invitación es arreglémoslo, pongámonos a cuenta, que no haya nada que nos impida poder celebrar la cena del Señor. Porque el sacrificio que Él pagó, como dijimos antes, es el perfecto. Es como de alguna manera, no sé si es el mejor ejemplo, pero es como que hubieran llegado después de 365 días a la fecha donde se celebraba la Pascua y hubieran dicho, oh, ¿se acuerdan del Señor Jesús cuando nos dijo, sí, pero igual vamos a ir a sacrificar un cordero por si acaso? Es como que le hubiera entrado por aquí y le hubiera salido por acá. Y quizás es más o menos lo que nos pasa a nosotros, entendiendo el cuerpo, el sacrificio, todo lo que el Señor hizo por su iglesia también. Nosotros mismos, de alguna manera, como Judas, a veces atornillando para atrás, teniendo conflicto con nuestro hermano y creyendo que con eso estamos bien. Entonces, ¿a qué nos invita esto? Como ya dijimos, ¿qué es más importante? ¿Estar yo bien conmigo mismo o estar bien con el Señor, con la iglesia? Tenemos que procurar entonces que Él pueda actuar en nosotros y no que seamos solamente nosotros haciendo lo que nosotros queremos. Entonces, ¿por qué está, como diríamos en buen chileno, la embarrada en Corinto? Por el pecado. Ellos habían dejado de alguna manera que el pecado entrara a sus vidas y ese pecado pasó a la iglesia y había un montón de problemas en la iglesia de los Corintios por esto, a causa del pecado. Pero hemos aprendido hoy, creo, o ya lo sabíamos, que el Señor Jesús nos libró de la esclavitud del pecado, con esto que estamos viendo aquí, con lo que va a pasar en la cruz. Entonces, si ya no somos esclavos, ¿por qué insistir en vivir así? Busquemos del Señor. Ahí está la clave, ahí está la herramienta que necesitamos para poder lograrlo. Entonces, de la mano de Él, que Él ya pagó el precio, que Él ya lo hizo todo, entonces nosotros podemos ahora participar de esta cena, recordándolo a Él y también participando con nuestros hermanos, a cuenta unos con otros, disfrutando de la cena del Señor en plenitud. ¿Ya? Porque como dije, Él puso su vida por nosotros, la puso por tu hermano también, por la iglesia. Y nos instó a eso, a amarnos unos con otros. Eso es lo que teníamos en la lección de hoy. No sé si tengan algo que comentar, que preguntar, mientras esperamos a los niños. No, quedaron callados. El pastor tiene cara de querer decir algo. No. Oh. Bien, ¿con qué no? Ítalo, por favor. Claro. Correcto. Claro. Sí. Dios puede usar las herramientas que Él quiera, incluso las que nosotros no nos imaginamos, para poder cumplir con sus propósitos. Entonces es un poco lo que dice Ida, lo que Judas, para uno podría pensar humanamente, oye, que tuvo mal ojo el Señor, eligió bien a 11 y se equivocó en uno. Pero no, pues el plan de Dios era ese. Y el plan de Dios es soberano y por lo tanto está incluso en las cosas que nosotros no vemos. Pastor. Claro.
Sí, de acuerdo. Ahí nos dice el pastor, ¿no es cierto?, que al final de cuentas todos tuvieron la misma oportunidad, incluido Judas, que, o sea, si había un discipulado mejor que el que él podía haber pedido, no, está fuera de, no había uno mejor. Él tuvo el mejor maestro. Uno podrá ser un mal maestro, pero el Señor Jesús no. Y sin embargo, optó por negarle, por rechazarle, por entregarle. Entonces, al final, es lo que decíamos, la soberanía de Dios que se impone siempre por sobre todas las cosas. Entonces, uno podría pensar que el Señor Jesús tuvo mal ojo para elegir los 12, o que a Dios se le escapó un poco de las manos y por eso es que pudieron tomarlo los soldados, los romanos, o pudieron crucificarle. Así Dios lo quería, que se cumpliera, y así se cumplió. Y como ya hemos dicho todo este rato, es lo que se necesitaba para que nosotros hoy día pudiéramos ser libres del pecado, de la esclavitud del pecado, ese sacrificio perfecto que nos lleva a donde estamos hoy día, recordando ya no al pueblo saliendo de Egipto, sino recordando la salvación que viene a través de la persona de Jesús. ¿Algo más? ¿No? ¿Ahora sí estamos? ¿Ya los niños llegaron bien? Sí, qué bien. Muy bien. ¿Quieren decir algo más o no? No. Ya, solo dejémoslo en sí entonces. Bien, vamos a orar entonces para terminar y de ahí vamos, recuerden, a pasar a un tiempo de compartir, precisamente como estábamos estudiando recién, entre hermanos. Así que le invito a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra que nos enseña distintas cosas, tal vez a los niños una, tal vez a los jóvenes, a los adolescentes otra, de acuerdo a lo que cada uno esté viviendo. Pero Señor, tu palabra que es una, que siempre tiene enseñanza para nosotros, que aun cuando quizás a cada uno de nosotros, siendo la misma palabra, nos pueda tocar diferentes áreas de nuestros corazones por lo que cada uno vive, lo que cada uno lucha. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, porque cambia, Señor, los corazones hasta el más duro, solamente por tu poder y por el poder de Cristo en la cruz. Y agradecemos, Señor, lo que estábamos compartiendo hoy aquí en la clase de adultos respecto de la cena, de este recordatorio que nos deja para lo que el Señor Jesús hizo en la cruz voluntariamente, y también la tarea que nos deja de compartir unos con otros, de celebrar, de recordar este tiempo, estando también en comunión nosotros, porque entendemos que la muerte de Cristo es para nosotros, también es por la iglesia, y nos invita a eso, a ser participantes de una comunión y de un mismo sentir para poder agradarte, Señor. Así que te pedimos tu ayuda en eso, a que podamos realmente a caminar, Señor, como tú quieres que caminemos, y podamos andar en tus pasos, Señor. Que nada pueda estorbar nuestra comunión contigo, nuestra comunión con nuestros hermanos, para poder finalmente agradarte, Señor, y ser usados por ti en todo. Así que te agradecemos por lo que habla a nuestras vidas y por lo que es el sacrificio también de Cristo en la cruz, que nos permite estar hoy aquí hablando y recordando, no solo hoy, sino cada domingo también, de lo que es este plan perfecto tuyo, Señor, para nosotros. Así que gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.